Mis queridos, hoy les voy a confesar algo que aún me desgarra el alma. ¿Pueden ustedes imaginar que su nieto de apenas 8 años, con la voz temblorosa y los ojos inundados de pavor, les pregunte: «Abuela, ¿tengo permiso para ir al baño?» Yo soy Esperanza Morales, y cuando mi Mateo me soltó esa frase, sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Lo que voy a desvelarles hoy sobre lo que se ocultaba en la casa de mi propio hijo les helará la sangre hasta los huesos. Pero también, queridos, esta es una historia que les mostrará la fuerza inquebrantable del amor de una abuela. Quédense hasta el último minuto, y si mi relato les llega al corazón, suscríbanse para no perderse las lecciones de vida que comparto. Era sábado por la tarde, mis queridos, un sábado cualquiera que prometía ser como tantos otros. Mi hijo Roberto dejó a Mateo en la puerta de mi casa. Ya saben la rutina de cada 15 días. Él, siempre con prisa, ni siquiera bajó de su camioneta. «Ahí te encargo al niño, mamá. El lunes paso por él temprano», me dijo, y el sonido del motor alejándose se llevó consigo el último vestigio de normalidad de esa tarde. Yo me quedé ahí, parada en el umbral, viendo cómo mi nieto se quedaba inmóvil en la banqueta, su mochilita azul colgando, más pesada que nunca, de su hombro. Mi corazón de abuela, que ya ha visto de todo, sintió un pellizco. Algo no andaba bien. «Ven, mi cielo, pasa», le dije, estirando mis brazos para darle el abrazo que siempre me llenaba el alma. Antes, Mateo corría. Se lanzaba a mis brazos con la alegría desbordante de sus 8 años. Su risa era música que llenaba cada rincón de mi humilde hogar. Pero esta vez no. Caminó despacio, arrastrando los pies, como si cada pisada fuera un castigo, como si tuviera pavor de hacer el más mínimo ruido. Cuando por fin lo tuve entre mis brazos, sentí la fragilidad de sus huesitos bajo la tela de su playera. Me extrañó y mucho, porque mi Mateo siempre había sido un niño rellenito, con los cachetes colorados, lleno de esa vitalidad que uno espera de los pequeños. Un nudo apretó mi garganta. «¿Cómo estás, mi amor?», le pregunté con la voz más dulce que pude reunir. Él solo asintió con la cabeza, sin una palabra, sin una chispa en sus hermosos ojos. Lo tomé de la mano, sintiendo la frialdad de sus dedos diminutos, y lo llevé a la cocina. Era su lugar favorito, el corazón de mi casa, donde siempre le había encantado ayudarme. «¿Qué te parece si hacemos tus gorditas favoritas, esas que tanto te gustan, las de chicharrón prensado y queso?», le propuse, con la esperanza de ver la sonrisa que antes iluminaba toda mi casa, una sonrisa contagiosa que ahuyentaba cualquier tristeza. Pero Mateo nada más se sentó en la silla, sus pequeñas manos sobre sus piernas, la mirada fija en el piso de mosaico. Algo estaba mal, muy mal, y mi instinto de abuela me gritaba que no era una simple travesura infantil. Yo, que creí haberlo visto todo, que había navegado la pobreza y el abandono, me sentía como una novata frente a la mudez de mi nieto. Le serví un vaso de agua de Jamaica, su preferida, bien fría, de la que siempre se acababa en un santiamén. Lo puse frente a él en la mesa, su color vibrante contrastando con el semblante apagado de mi niño. Me di la vuelta a la estufa para calentar el comal, la mente revuelta, tratando de entender qué pasaba. Cuando volví a verlo, el vaso seguía intacto, las gotitas de condensación resbalando por el vidrio sin que él lo hubiera tocado. «¿No tienes sed, mi vida?», le pregunté, sintiendo cómo la preocupación se apoderaba de mí. Él levantó esos ojos cafés, tan idénticos a los de su mamá Lucía, que en paz descanse. Y ahí, mis queridos, vi algo que nunca, jamás había visto en mi nieto, un niño que siempre había sido pura alegría. Pánico, pánico puro, crudo y aterrador. «No sé», me respondió con una vocecita que apenas se escuchaba, un susurro que me heló hasta los huesos. Me sequé las manos temblorosas en el delantal y me senté a su lado, mi mente a 1000 por hora, tratando de descifrar el acertijo de su miedo. «¿Cómo que no sabes si tienes sed, mi amor? Toma agua, el calor está que quema hoy», le insistí, aunque por dentro un terror desconocido empezaba a crecer. Mateo agarró el vaso con las 2 manitas, sus pequeños dedos apretándolo con fuerza, como si fuera una cosa muy valiosa, pero no se lo llevó a la boca. Solo lo sostuvo ahí, sus manitas temblaban levemente. «Abuela», empezó a decir, y luego se detuvo,
como si las palabras le quemaran la garganta, como si estuvieran prohibidas. Pasaron como 5 minutos así, un silencio pesado, agobiante. Yo lo miraba incapaz de comprender y él, aferrado a ese vaso como si fuera una bomba a punto de estallar. De repente, se levantó de la silla con una lentitud que no era propia de un niño. Dejó el vaso en la mesa con una delicadeza extrema y, con la misma vocecita casi inaudible que había usado antes, me soltó la pregunta que me partió el corazón en 1000 pedazos. Una pregunta que me perforó el alma y me cambió la vida para siempre. Abuela, ¿tengo permiso para ir al baño? Me quedé ahí sentada, inmóvil, sin poder mover un solo músculo. Permiso. Mi nieto, mi Mateo, necesitaba permiso para hacer algo tan básico, tan natural, en mi casa, en la casa de su abuela. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Claro que sí, mi amor. ¿Sabes dónde está, verdad? Le dije, esforzándome por sonar normal, por mantener la compostura, aunque por dentro sentía que una marea terrible se me venía encima. No podía permitir que mi miedo se le contagiara a él. Mateo salió corriendo hacia el baño y cerró la puerta con seguro, el eco del cerrojo retumbando en el silencio de mi hogar. Me levanté de la silla, mis piernas apenas sosteniéndome, y me quedé parada en medio de mi cocina, sintiendo cómo el silencio de mi casa me pesaba como nunca antes. Un silencio que ya no era de paz, sino de angustia. ¿Qué le estaba pasando a mi nieto? ¿Por qué tenía tanto miedo? ¿Por qué un niño de 8 años preguntaba permiso para ir al baño? Mi mente, que con la edad se ha vuelto un archivo de recuerdos, empezó a hacer conexiones. Recordé las últimas veces que Mateo había venido a mi casa. También había estado raro, sí, callado, asustado, como si caminara sobre cascarones de huevo, temiendo romper algo con cada paso. Yo, ingenua, lo había atribuido a que extrañaba a su mamá, Lucía. Apenas habían pasado 3 años desde que ella nos dejó en aquel terrible accidente y creí que la pena aún lo oprimía. Pero ahora, viendo la escena que acababa de pasar, con la claridad desgarradora que solo la verdad puede dar, me di cuenta de que era algo más, mucho más. Cuando Mateo salió del baño, sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando a mares, pero se los había limpiado a toda prisa, con el afán de que yo no me diera cuenta de su sufrimiento. Mi corazón se estrujó. ¿Todo bien, mi cielo? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió con la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos, como si llevara un secreto demasiado pesado para su edad. Lo abracé fuerte, lo más fuerte que pude, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba entre mis brazos como una hojita al viento, y le dije, con toda la fuerza de mi amor de abuela, con toda la convicción de mi alma, aquí, en casa de tu abuela, no necesitas permiso para nada, mi amor. ¿Me oyes? Para absolutamente nada. Él se aferró a mí, y por un instante muy breve, sentí que relajaba un poquito la tensión de su pequeño cuerpo. Esa noche, mis queridos, después de que Mateo se durmió en el cuarto de las visitas, arropado con la cobija de su mamá Lucía, yo me quedé sentada en la mesa de la cocina. Mi té de manzanilla, que siempre me tranquilizaba, estaba frío en la taza. La pregunta de Mateo me taladraba el pensamiento. No me dejaba en paz, no me daba un respiro. ¿Tengo permiso para ir al baño? ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿En qué clase de casa mi nieto tenía que pedir permiso para algo tan básico, tan vital, tan humano? Me levanté y fui a verlo otra vez. Estaba dormido, pero incluso en sueños, su pequeño entrecejo estaba fruncido, como si hasta dormido cargara preocupaciones inmensas. Le acomodé la cobija con delicadeza, le di un beso en la frente y, ahí mismo, parada junto a su cama, con la luna iluminando su rostro, tomé una decisión. Una decisión que me cambiaría para siempre. Algo estaba pasando en casa de mi hijo Roberto, en la casa donde Mateo vivía con su papá y su nueva esposa, Fernanda. Y yo, Esperanza Morales, iba a descubrir qué era, costara lo que costara. No sabía cómo iba a hacerlo, no sabía por dónde empezar. Pero una cosa sí sabía, mis queridos, una cosa la tenía clarísima. Mi nieto no estaba bien, y yo no me iba a quedar con los brazos cruzados viendo cómo se apagaba, poquito a poquito, como una velita. Porque soy Esperanza Morales, y el nombre me lo pusieron por algo.
donde hay esperanza, hay lucha. Y yo apenas estaba empezando a luchar por mi sangre. Lo que no imaginaba, lo que no podía ni remotamente imaginar, era que esa simple pregunta sobre el baño era apenas el principio de algo mucho más grande, mucho más oscuro, que en los próximos días iba a desenterrar verdades que me iban a helar la sangre hasta los huesos. Iba a tener que tomar decisiones que cambiarían a mi familia para siempre. Pero esa noche, mis queridos, solo sabía una cosa. Mi nieto había pedido permiso para ir al baño. Y eso nunca iba a ser normal. Y yo iba a averiguar por qué. El domingo amaneció, mis queridos, con ese sol potosino que te cala hasta el alma. Pero para mí no fue un amanecer de esos que te llenan de vida. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez con la cabeza hirviendo, llena de preguntas que me habían robado el sueño. El cuarto de Mateo seguía en silencio, y cuando fui a verlo, lo encontré ya despierto, sentado en la cama, la mirada perdida en la pared, como si en ese muro estuvieran escritas todas las angustias de su corta vida. «Buenos días, mi cielo», le dije, forzando la voz para que sonara más alegre de lo que mi corazón sentía. «¿Tienes hambre, mi amor? Voy a hacer huevos con chorizo, esos que tanto te encantan, los que siempre te comes con tantas ganas». Mateo me miró y por un instante un destello de alegría cruzó sus ojos, como un relámpago en medio de la tormenta, pero se apagó tan rápido como llegó. «Sí, abuela», me dijo, pero ni siquiera hizo el amago de moverse de la cama. Se quedó ahí, inmóvil, esperando, como si necesitara que yo le diera una orden precisa, una instrucción explícita de lo que debía hacer. «Ándale, pues, ve a lavarte la cara y las manitas mientras yo preparo el desayuno». Le animé, con la esperanza de verlo levantarse y correr como antes. Pero ahí pasó otra vez, mis queridos. Esa parálisis, ese miedo congelado en sus ojos. Mateo se quedó petrificado, mirándome con esos ojitos que me partían el alma en pedazos. «¿Puedo lavarme la cara, abuela?», me preguntó, con una vocecita que era apenas un murmullo, como si el simple acto de higiene personal requiriera de mi autorización. Híjole, mis queridos, sentí que el corazón se me hacía un nudo apretado en el pecho. «Claro que puedes, mi amor. No tienes que pedir permiso para nada en esta casa, en tu casa», le respondí, tratando de infundirle seguridad, de recordarle que este era su santuario. Pero él no se movió, no lo hizo hasta que le hice una señal con la mano, como dándole permiso de verdad, como si mis palabras no fueran suficientes, como si necesitara la confirmación física de mi aprobación. Mientras cocinaba lo escuché en el baño. Abrió la llave del agua, pero la cerró rapidito, con un sigilo anormal, como si temiera que el ruido del chorro lo delatara. La volvió a abrir, otra vez con esa cautela inexplicable, como si el agua misma fuera un recurso prohibido. Tardó como 10 minutos en salir, un tiempo excesivo para un simple lavado de cara, y cuando apareció, traía el rostro mojado, pero sin haberse secado bien, como si ni siquiera eso se hubiera permitido hacer con tranquilidad. «¿No te secaste, mi vida?», y le pregunté, y él nada más se encogió de hombros, sus hombritos delgados. Le pasé una toalla limpia, de esas de tela suave que tejí yo misma, y vi cómo la agarraba con las 2 manos, con una delicadeza extrema, como si fuera la cosa más valiosa del mundo, un tesoro que temía perder. En el desayuno, mis queridos, fue peor. Le serví sus huevos con chorizo humeantes, sus frijolitos refritos que siempre le gustaban, sus tortillas recién hechas, calientitas, hechas a mano por esta su abuela. Puse el plato frente a él, con todos esos manjares que antes devoraba, y me senté a su lado con mi taza de café, mi corazón latiendo con una preocupación creciente. Mateo se quedó mirando el plato, sin tocarlo, sin ese entusiasmo que siempre le caracterizó. «¿No vas a comer, mi amor?», y le pregunté tratando de no sonar ansiosa. «Estoy esperando que usted coma primero, abuela», me dijo con una voz tan bajita que apenas la escuché. Una voz que me desgarró el alma con su obediencia forzada. «¿Por qué tienes que esperar a que yo coma primero, mi amor?», se le pregunté esforzándome por mantener la calma, aunque por dentro la sangre me hervía. Una rabia sorda empezaba a crecer en mi pecho. Mateo bajó la cabeza, la barbilla casi tocando su pecho,
y empezó a jugar con el tenedor, moviendo los granitos de frijol de un lado a otro. Es que así son las reglas, me dijo, sin levantar la vista. ¿Qué reglas, mi cielo? Insistí, la voz temblorosa de la impotencia. Las reglas de la casa, me respondió, y luego se quedó callado, sus labios sellados, como si hubiera dicho algo prohibido, algo que no debía haber revelado. Agarré mi tenedor y con un esfuerzo sobrehumano le di una mordida a mis frijoles, obligándome a tragar. Ya comí yo, mi amor, ahora come tú, le dije, sintiendo el amargo sabor de la injusticia en la boca. Mateo empezó a comer, pero despacito, mis queridos, despacito. Masticaba cada bocado con una lentitud exasperante, como si tuviera que contar cuántas veces lo hacía, como si cada masticada fuera una tarea, no el disfrute de la comida. A la mitad del desayuno, dejó el tenedor a un lado, su plato aún medio lleno. ¿Ya te llenaste, mi amor? Te le pregunté, aunque sabía que el niño, antes, se hubiera acabado hasta el último frijolito, pidiendo más si era necesario. Es que no sé si puedo comer más, abuela, me dijo, sus ojos grandes y tristes. En esta casa, en la mía, comes hasta que estés satisfecho, Mateo, hasta que tu pancita te diga, ya no puedo más, le dije, tratando de que entendiera que aquí sus necesidades importaban. Pero él nada más me miró con esos ojos llenos de miedo y negó con la cabeza, su cabecita chiquita, que no paraba de asombrarme con su sumisión. Es que si como mucho después me duele la panza, me dijo, y en ese momento, mis queridos, me di cuenta de algo terrible. Mi nieto, mi Mateo, no sabía cuándo tenía hambre, no sabía cuándo estaba satisfecho. Era como si le hubieran robado el derecho más básico, el derecho a escuchar su propio cuerpo, a sentir sus propias necesidades. Le habían arrancado su autonomía. Después del desayuno, con un peso en el corazón, saqué sus juguetes de la caja donde los guardaba con tanto cariño. Carritos de colores, muñecos de trapo, hasta una pelota nueva que le había comprado hace meses y que apenas había tocado. Vamos al patio, mi cielo, vamos a jugar bajo el durazno, le dije, con una sonrisa forzada. Pero Mateo se quedó ahí, parado en medio de la sala, sin moverse, sus ojos fijos en los juguetes pero sin acercarse a ellos. ¿No quieres jugar, mi amor? Si le pregunté, el alma en un hilo. Sí, quiero, me dijo, con la misma voz bajita de antes. Entonces, ¿qué esperas, mi cielo? Todos son tuyos, le animé, pero él seguía ahí, inmóvil. Es que, ¿puedo jugar con todos, abuela, o solo con algunos? Me preguntó, y qué barbaridad, mis queridos, qué barbaridad. Mi nieto, pidiendo permiso hasta para elegir con qué juguete jugar, como si hasta eso fuera una transgresión. Puedes jugar con los que tú quieras, mi cielo. Todos son tuyos. Son para ti, le dije, mi voz cargada de una ternura que intentaba sanar tanto daño. Mateo agarró un carrito rojo, lo miró con detenimiento, lo volvió a dejar. Agarró otro azul, hizo lo mismo. Parecía incapaz de decidirse, como si cada elección fuera un examen que podía reprobar, como si cada juguete escondiera una trampa. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra fresca del árbol de durazno que sembró mi difunto marido hace como 30 años, un árbol que daba frutos dulces y refugio del sol. Yo lo veía jugar, o más bien, lo veía intentar jugar, porque hasta eso lo hacía con miedo, con una cautela que no era natural en un niño. Movía los carritos despacito, sin hacer ruidos, sin inventar historias de carreras y choques como antes, sin esas explosiones de imaginación que eran propias de su edad. Era como ver a un viejito jugando, mis queridos, no a un niño de 8 años. Era desgarrador. Mateo, le dije después de un rato, mi voz suave, tratando de no asustarlo. ¿Por qué juegas tan calladito, mi amor? Antes hacías ruidos de los carros, inventabas que chocaban, que corrían carreras. Eras pura vida. Él me miró, y sus labios temblaron, como si fuera a echarse a llorar otra vez, como si mis palabras hubieran tocado una herida profunda. Es que tengo que jugar bajito, abuela, me dijo, casi inaudible. ¿Quién dice que tienes que jugar bajito, mi amor? Le pregunté, una pregunta que me quemaba en la garganta. Él se encogió de hombros, esos hombritos delgados, y siguió moviendo su carrito sin hacer ruido, como un fantasmita, como una sombra de niño. Esa tarde,
Cuando el sol ya estaba bajando y el calor se hacía más soportable, mis queridos, don Julián, mi vecino de toda la vida, se asomó por la barda que separa nuestras casas. «Buenas tardes, doña Esperanza. ¿Cómo está el niño?», y me preguntó con su vozarrón bonachón. Mateo, que estaba jugando en el patio con la misma cautela de antes, se puso tieso como una tabla cuando escuchó la voz de don Julián. Se levantó rapidito y vino corriendo a esconderse atrás de mí, agarrándose de mi delantal. Su cuerpecito temblaba. «¿Está bien, don Julián?», le respondí tratando de disimular, sintiendo el agarre nervioso de mi nieto. «Qué raro», dijo mi vecino, su ceño fruncido. «Antes el niño era bien platicador conmigo, ¿verdad, Mateo?». Mateo no contestó, solo se apretó más contra mí, como si la voz de don Julián fuera una amenaza. Don Julián me miró con esa cara de policía que nunca se le quita, aunque ya esté jubilado. Y yo supe, mis queridos, que él también se había dado cuenta de que algo andaba muy mal con mi nieto. Cuando don Julián se fue, le pregunté a Mateo por qué se había escondido, por qué había tenido tanto miedo de un vecino al que conocía de siempre. «Es que no sé si puedo hablar con la gente», me dijo, sus ojos clavados en el piso. «¿Cómo que no sabes si puedes hablar con la gente, mi amor?», le pregunté sintiendo un escalofrío. «Es que a veces me regañan por hablar con desconocidos», me dijo, y aunque don Julián no era ningún desconocido, era nuestro vecino de toda la vida. No dije nada más. El miedo que sentía mi nieto era real, y eso era lo que importaba. Esa noche, mis queridos, cuando acosté a Mateo en su cama, me quedé sentada en la orilla, mi corazón oprimido. «Mi amor, necesito que me digas algo», le susurré, tratando de sonar lo más tranquilizadora posible. «En tu casa, en la casa de tu papá, ¿también tienes que pedir permiso para todo?». Mateo se tapó con la cobija hasta la nariz, sus ojitos cerrados con fuerza, con una fuerza desesperada. «Estoy cansado, abuela», me dijo, su voz apenas audible. Pero yo sabía, mis queridos, que no era cansancio. Era miedo, miedo de hablar, miedo de contar, miedo de que algo malo pasara si decía la verdad, si revelaba los secretos de su prisión. «Está bien, mi cielo». «Descansa», le dije, dándole un beso en la frente, un beso que esperaba le llevara un poco de paz. Pero cuando apagué la luz y salí del cuarto, no me fui a mi cama. Me quedé parada del otro lado de la puerta, mis oídos pegados a la madera escuchando. Y lo que escuché, mis queridos, me heló la sangre hasta los huesos. Mi nieto estaba llorando bajito, ahogando los sollozos en la almohada para que yo no lo escuchara, para que no supiera de su sufrimiento oculto. Su dolor me atravesó el alma como una daga. Me fui a mi cuarto con el corazón hecho pedazos, mi alma desgarrada por el llanto silencioso de mi nieto. Saqué una libreta vieja, de esas que guardaba en el buró para las recetas importantes, y empecé a escribir. Escribí todo lo que había visto y sentido ese fin de semana. La pregunta del baño, la pregunta del agua, la pregunta de la toalla, las reglas de la casa, el miedo a jugar, el miedo a hablar, el miedo a comer. Todo, absolutamente todo, lo anoté con una pluma que me temblaba en la mano. Y mientras escribía, mis queridos, me di cuenta de algo con una claridad aterradora. Esto no era normal. Esto no era que mi nieto fuera tímido o que extrañara a su mamá. Esto era otra cosa, algo mucho peor. Y yo tenía que averiguar qué estaba pasando en casa de Roberto, en esa casa que parecía perfecta por fuera, antes de que fuera demasiado tarde. Porque mi nieto no solo estaba triste, mis queridos, mi nieto tenía miedo. Y un niño de 8 años no debería tener miedo de vivir su propia vida. El lunes llegó más rápido de lo que yo quería, trayendo consigo el peso de la semana que se avecinaba. A las 7 de la mañana, como un reloj suizo, escuché el claxon de la camioneta de Roberto afuera de mi casa. Un sonido que antes era indiferente, pero ahora me llenaba de una punzada de angustia. Mis queridos, el lunes llegó más rápido de lo que yo quería, trayendo consigo el peso de la semana que se avecinaba. A las 7 de la mañana, como un reloj suizo, escuché el claxon de la camioneta de Roberto afuera de mi casa. Un sonido que antes era indiferente, pero ahora me llenaba de una punzada de angustia. Mi Mateo, que estaba desayunando sus molletes con esa lentitud que ya me angustiaba, se puso pálido al escuchar el pitido. «Ya llegó tu papá», le dije.
y vi cómo sus manitas, que deberían estar llenas de la energía de un niño, empezaron a temblar sobre la mesa. «Abuela», me dijo con una voz que apenas salía de su garganta, «¿usted le va a decir algo a mi papá?» Me agaché para quedar a su altura, mis ojos fijos en los suyos, tratando de transmitirle toda la calma y la seguridad que sentía en mi corazón. «¿Qué quieres que le diga, mi amor?», le pregunté. Mateo bajó la mirada, negó con la cabeza y su respuesta me partió el alma. «Nada, no le diga nada, por favor». Y ahí estaba otra vez, mis queridos, ese miedo, ese terror profundo, esa certidumbre de que algo malo iba a pasar si la verdad salía a la luz. Era una cadena de silencio y angustia que se había apoderado de mi nieto. Roberto entró a mi casa con esa prisa que siempre lo caracterizó, mirando el reloj cada 2 segundos, como si el tiempo se le escapara de las manos. «Buenos días, mamá. ¿Cómo te portaste, Mateo?», pues le preguntó a su hijo, sin siquiera acercarse a darle un abrazo, sin un roce, sin una señal de cariño. «Bien, papá», respondió Mateo con la cabeza gacha, su vocecita casi inaudible. «Eso espero. Ya nos vamos. Traigo prisa», dijo Roberto agarrando la mochilita de Mateo y dirigiéndose directamente a la puerta. No podía permitirlo. «Espérate tantito, Roberto», le dije, sintiendo cómo la sangre me hervía, cómo la rabia de abuela empezaba a burbujear en mi pecho. «Necesito hablar contigo». Mi hijo me miró con esa cara de fastidio que yo conocía bien, la misma que ponía cuando sentía que le estaba haciendo perder el tiempo. «Ahorita no puedo, mamá. Tengo una junta importante en la obra», me espetó con el ceño fruncido. «Es sobre Mateo», insistí, con una determinación que no le permitía réplica. Roberto suspiró, con un aire de impaciencia, y volvió a mirar su reloj de pulsera. «¿Qué tiene Mateo? ¿Se portó mal?». Esa pregunta, mis queridos, me cayó como un balde de agua fría, helándome el alma. ¿Se portó mal? ¿Mi nieto que pedía permiso hasta para respirar portándose mal? «No, mi hijo, eso no era el problema». «No, no se portó mal», le respondí, eligiendo mis palabras con sumo cuidado, porque Mateo estaba ahí, escuchando cada sílaba, cada inflexión de mi voz. Al contrario, se portó demasiado bien. Roberto soltó una risa hueca, una risa que me taladró el corazón. Pues qué bueno, ¿no? Fernanda ha estado trabajando mucho con él en su comportamiento. Fernanda. Ah, mis queridos, ahí estaba el nombre que yo necesitaba escuchar, la pieza que faltaba en el rompecabezas de la angustia de mi nieto. «¿Qué clase de trabajo?», le pregunté, tratando de sonar casual, como si el tema no me quemara las entrañas. Roberto se encogió de hombros restándole importancia. «Pues ya sabes, mamá, enseñándole modales, que pida las cosas, por favor, que no sea malcriado. El niño estaba muy consentido, mamá. Desde que murió Lucía lo trataste como si fuera de cristal». Sentí que las palabras se me quemaban en la garganta, palabras de rabia y desesperación, pero me las tragué. No era el momento de pelear con Roberto, no con Mateo presente, absorbiendo cada detalle de nuestra conversación. «Ya veo», fue lo único que pude decir, la voz apenas un susurro. «Nos vamos, Mateo. Despídete de tu abuela», ordenó Roberto su tono cortante. Mateo se acercó a mí, sus pasitos lentos, y me abrazó. Pero fue un abrazo rápido, nervioso, un abrazo casi robado, como si no pudiera tomarse su tiempo ni para eso. «Te quiero, abuela», me susurró al oído, y yo sentí cómo se me partía el corazón en 1000 pedazos. «Yo también te quiero, mi cielo, mucho», le dije, apretándolo fuerte, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo antes de dejarlo ir. Los vi subir a la camioneta y alejarse, perdiéndose en la distancia, y me quedé ahí, parada en la puerta de mi casa, con un nudo en la garganta y una rabia en el pecho que no sabía cómo controlar. Fernanda. Todo apuntaba a Fernanda, esa mujer que apareció en la vida de mi hijo apenas 1 año después de que murió Lucía. Esa mujer que se ganó a Roberto con sonrisas falsas y comidas caseras. Esa mujer que llegó con su propio hijo, Carlitos, y de repente era la nueva mamá de Mateo, borrando la memoria de Lucía, mi dulce nuera. Me metí a mi casa, el corazón latiendo desbocado, y agarré el teléfono. Marqué el número de mi comadre Lupita, esa amiga fiel que trabajaba en el DIF. «Comadre, necesito un favor», le dije cuando contestó, mi voz apenas un hilo. «Dime, Esperanza, ¿qué necesitas?»,
Me preguntó Lupita, con esa voz seria que usaba cuando hablaba de casos difíciles. Necesito información. Necesito saber qué señales buscar cuando un niño está siendo maltratado. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio pesado que confirmó mis peores temores. ¿Es por Mateo? Me preguntó Lupita, su voz ya sin rastro de ligereza. Sí, es por Mateo, le confirmé, las lágrimas amenazando con brotar. Pero no puedo hablarlo por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Voy para allá en la tarde después del trabajo, me dijo. Y colgamos. Pasé toda la mañana pensando, mis queridos, recordando, juntando las piezas de este rompecabezas macabro que era el sufrimiento de mi nieto. Recordé la última vez que fui a casa de Roberto. Hacía como 2 meses. Fernanda me había recibido toda amable, ofreciéndome café y pan dulce, su sonrisa radiantemente falsa. La casa estaba impecable, todo en su lugar, como sacada de una revista de lujo. «Ay, doña Esperanza, me da pena que vea el tiradero», había dicho Fernanda, aunque no había ningún tiradero, ni una mota de polvo fuera de lugar. Recordé cómo Carlitos, el hijo de Fernanda, corría por toda la casa gritando y riendo, con esa libertad que todo niño debería tener, mientras mi Mateo estaba sentado en un rincón, leyendo un libro inmóvil, casi invisible. «Carlitos es pura energía», había dicho Fernanda con una risa orgullosa. «No como Mateo, que es tan serio, ¿verdad, mi amor?» Y Mateo había sentido con la cabeza, sin decir nada, sin mirarme, como si su seriedad fuera una carga, no un rasgo de su personalidad. Recordé también que cuando fui al baño ese día, vi algo extraño. Había 2 baños en la casa, uno grande y bonito, con toallas de colores y jabones perfumados de esos caros, y otro más pequeño, casi escondido. Le pregunté a Fernanda de quién era cada baño. «El grande es de Carlitos y mío», me había dicho. «El chiquito es de Roberto y Mateo». En ese momento no le había dado importancia, mis queridos, lo atribuía a una excentricidad, una costumbre rara. Pero ahora, con los ojos de la verdad abiertos, con las palabras de Lupita resonando en mi cabeza, esa imagen del baño se me antojaba siniestra, un detalle más de la discriminación. A las 3 de la tarde, mis queridos, Lupita llegó a mi casa, se sentó en mi sala y me miró con esa cara de preocupación que me confirmó que mis sospechas no eran locuras de una abuela paranoica. «Cuéntame qué has visto, comadre», me dijo, y yo le conté todo, cada detalle, cada señal. La pregunta del baño, el pedir permiso para todo, el miedo a comer, el miedo a jugar, el miedo a hablar. Lupita fue anotando todo en una libreta, su pluma danzando sobre el papel, sus ojos fijos en mis palabras. «Esperanza, lo que me estás describiendo son señales claras de maltrato emocional», me dijo cuando terminé, su voz grave. «El niño está siendo condicionado, controlado. Le están quitando su autonomía, su capacidad de decisión. Sentí que se me cerraba la garganta, la angustia asfixiándome. ¿Y qué puedo hacer?», le pregunté con la voz apenas un hilito. «Necesitas más información», me dijo Lupita, sus ojos fijos en los míos. «Necesitas ver si hay más señales, hablar con gente que conozca a la familia, con los maestros de Mateo en la escuela, y sobre todo, necesitas que Mateo te cuente qué está pasando realmente en esa casa». «El niño tiene miedo de hablar», le dije, la desesperación en mi voz. «Lo sé, comadre. Por eso tienes que ir despacio, ganarte su confianza poco a poco. Él necesita saber que estás ahí para protegerlo». Después de que Lupita se fue, me quedé sentada en mi sala, mis pensamientos dando vueltas. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? No podía dejar que pasara otra semana entera sin ver a Mateo. 2 semanas eran demasiado tiempo para un niño que estaba sufriendo un infierno silencioso. Agarré el teléfono y con el corazón en la mano llamé a Roberto. «Hijo, ¿puedo pasar a recoger a Mateo el sábado para llevarlo a misa conmigo?». Y le pregunté tratando de sonar natural como si fuera una simple invitación. «No sé, mamá. Fernanda tiene planes con los niños el sábado», me dijo Roberto, su voz dubitativa. «Son solo unas horas, mi amor. Lo regreso en la tarde», insistí, con toda la dulzura que pude reunir. Escuché voces de fondo, Roberto hablando con alguien, con ella, lo sabía. «Fernanda dice que está bien, pero que lo traigas antes de las 5 porque Carlitos quiere que Mateo juegue con él».
que Carlitos quiere que Mateo juegue con él. Como si Mateo fuera un juguete más de su hermanastro, una posesión, no un niño de carne y hueso. Está bien, paso por él a las 10, le dije, y colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera, antes de que la rabia me ganara. El sábado. Tenía hasta el sábado para preparar un plan, para encontrar la manera de que Mateo me contara la verdad, para juntar pruebas, para desenterrar el mal que lo estaba consumiendo. Esa noche, antes de dormir, saqué otra vez mi libreta. Escribí todo lo que Lupita me había dicho. Las señales del maltrato emocional, el control excesivo, el condicionamiento, la pérdida de autonomía. Y escribí también lo que tenía que hacer. Observar, preguntar, investigar, porque mi nieto necesitaba ayuda, mis queridos, y yo, Esperanza Morales, no iba a descansar hasta sacarlo de esa casa donde le estaban robando la niñez, donde le estaban enseñando que vivir era tener miedo, donde una mujer llamada Fernanda estaba destruyendo a mi angelito poquito a poquito. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido porque tenía la sensación de que el tiempo se me estaba acabando, de que cada día que pasaba era un día más de sufrimiento para Mateo. Y eso, mis queridos, eso no lo iba a permitir. El sábado llegué a casa de Roberto exactamente a las 10 de la mañana. Toqué el timbre y esperé, sintiendo cómo el corazón me latía fuerte en el pecho, como un tambor de guerra. La puerta se abrió y ahí estaba Fernanda, con esa sonrisa que ahora me parecía puro veneno, una máscara de falsedad. Doña Esperanza, qué puntual como siempre, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando había gente cerca, la voz que me había engañado a mí y a mi hijo. Buenos días, Fernanda. Vengo por Mateo, le dije, tratando de sonar amable, aunque por dentro me hervía la sangre. Ay, sí, claro. Pase, pase. El niño está terminando de desayunar. Me hizo pasar a la sala, y yo entré con todos mis sentidos alerta, observando cada detalle, cada rincón. La casa seguía impecable, todo en su lugar, pero ahora yo veía las cosas diferentes, con una claridad dolorosa. En la pared había fotos familiares, fotos de Fernanda con Carlitos, de Roberto con Fernanda y Carlitos, de los tres sonriendo en la playa, en el parque, en fiestas. Busqué una foto de Mateo. Solo había una pequeñita, casi escondida en una esquina, Mateo solo, con su uniforme de la escuela, sin una sonrisa en su rostro, dolorosamente solo. ¿Quiere un cafecito mientras espera?, me ofreció Fernanda con su falsa amabilidad. No, gracias. No quiero quitarle su tiempo, le respondí, y me senté en el sofá. Fernanda se sentó frente a mí, cruzando las piernas con esa elegancia que yo sabía era pura fachada, puro engaño. ¿Y Roberto?, pregunté. Salió temprano a la obra. Los sábados siempre tiene que ir a supervisar, me dijo. Justo en ese momento, Carlitos apareció corriendo desde el pasillo, un torbellino de energía, sus pasos resonando en el silencio impostado de la martes por la mañana, mis queridos. Con el corazón apretado, pero lleno de una determinación inquebrantable, me presenté en el despacho del licenciado Ramírez. Era un hombre de unos 50 años, de rostro serio, pero con una mirada que transmitía una extraña amabilidad. Le mostré todo, mis queridos, todo el arsenal de dolor que había reunido. Puso el video de Mateo en su teléfono, ese video donde mi nieto desgranaba su sufrimiento con lágrimas, y lo vio completo, sin interrumpir, sin parpadear. Luego, revisó las fotos de las marcas, esas huellas del maltrato que casi se borraban, y leyó los reportes detallados de la maestra. Cuando terminó, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y me miró fijamente. Doña Esperanza, este es un caso extremadamente grave de maltrato infantil y abuso emocional. Con todas estas pruebas que usted ha recopilado, tenemos bases sólidas para actuar, me dijo, y sus palabras, a pesar de lo terribles que eran, me dieron una fuerza renovada. ¿Qué necesito hacer, licenciado?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Primero, vamos a presentar una denuncia formal ante el DIF y la Policía Municipal. Segundo, solicitaremos una medida de protección inmediata para el niño. Y tercero, pediremos la custodia temporal para usted, me explicó con una calma que yo no sentía. ¿Custodia temporal? La idea de tener a mi Mateo bajo mi techo, seguro, protegido,
Me dio un vuelco al corazón. ¿Y mi hijo, Roberto? Pregunté, la voz temblorosa de la angustia. ¿Qué va a pasar con él? El licenciado suspiró. Su rostro denotaba preocupación. Eso va a ser complicado, doña Esperanza. Roberto es legalmente responsable del bienestar de su hijo. Si se comprueba que sabía del maltrato y no hizo nada, podría enfrentar consecuencias legales también. No, mis queridos, eso no podía ser. Él no sabe, licenciado, dije con firmeza, con la convicción de madre. Mi hijo es muchas cosas, pero no dejaría que le hicieran daño a Mateo si supiera lo que estaba pasando. Esperemos que sea así, dijo el licenciado con cautela. Pero tenemos que estar preparados para todas las posibilidades. ¿Está lista para enfrentar esto? Porque una vez que presentemos la denuncia, no hay vuelta atrás. Me quedé callada un momento, mis queridos, el alma en vilo, pensando en todo lo que aquello significaba. Mi familia se iba a romper. Roberto me iba a odiar por denunciar a su esposa. Habría juicios, peleas, un dolor inmenso. Pero luego pensé en Mateo, en sus ojitos llenos de miedo, en sus manos temblorosas pidiendo permiso para ir al baño, en su cuerpecito flaco por el hambre, en sus lágrimas silenciosas. Y supe, mis queridos, que no había otra opción. No podía fallarle a mi nieto. Estoy lista, le dije al licenciado con una voz que sorprendió hasta a mí misma por su firmeza. Haga lo que tenga que hacer. Mi nieto es lo más importante en este mundo. El licenciado Ramírez asintió, con una expresión de respeto en su rostro. Muy bien, mañana mismo vamos a presentar la denuncia. Prepare todo lo que necesite, doña Esperanza, porque posiblemente Mateo va a venir a vivir con usted muy pronto. Salí del despacho sintiendo un remolino de emociones, mis queridos. Miedo, esperanza, rabia, una determinación férrea, todo mezclado en mi pecho que latía con fuerza. Llamé a don Julián y le conté lo que había pasado. Esperanza, hiciste lo correcto, me dijo con su voz grave, su tono inconfundible de ex policía. Ese niño necesita estar lejos de esa mujer lo más pronto posible. Esa noche casi no dormí, mis queridos. Tenía el teléfono agarrado, con el video de Mateo, pensando en cada palabra que había dicho, en cada lágrima que había derramado. Y pensaba también en Fernanda, esa mujer que se escondía detrás de sonrisas y amabilidades mientras torturaba a mi nieto a sus espaldas. Pero ya tenía pruebas, ya tenía un plan, y lo más importante, ya tenía la determinación de llegar hasta las últimas consecuencias, porque la guerra contra Fernanda había comenzado de verdad, y yo no pensaba perderla. El miércoles amaneció con un cielo gris, mis queridos, un cielo que parecía saber la tormenta que estaba por desatarse. Me vestí con mi ropa más formal, el azul marino que uso para las ocasiones importantes, me peiné bien y agarré la carpeta con todas las pruebas. La sentía pesada, cargada de verdad. El licenciado Ramírez me había citado a las 9 de la mañana para ir juntos al DIFE. Mi comadre Lupita nos esperaba ahí, con los formatos listos para la denuncia. Su cara reflejaba la seriedad del momento. «Buenos días, Esperanza», me saludó Lupita con un abrazo fuerte apretándome el alma. «Hoy es un día difícil, pero necesario». Entramos a una oficina donde una trabajadora social, la licenciada Patricia Mendoza, nos recibió. Era una mujer joven, pero con una cara que denotaba haber visto muchas cosas en su trabajo. Sus ojos reflejaban una profunda comprensión del sufrimiento humano. «Señora Morales, por favor, siéntese. Vamos a tomar su declaración», me dijo con voz suave pero firme. Lo que siguió, mis queridos, fueron 3 horas de contar todo una y otra vez. Mostrar las pruebas, explicar las fechas, detallar cada maltrato que mi nieto había sufrido. La licenciada Mendoza tomaba notas sin parar, hacía preguntas específicas, revisaba el video de Mateo con una cara cada vez más seria, sus cejas fruncidas por la indignación. «Este caso es grave», dijo cuando terminamos, su voz resonando en el pequeño despacho. «Vamos a emitir una medida de protección inmediata para el menor». «¿Qué significa eso?», pregunté. Mis manos temblaban, aunque el licenciado Ramírez ya me lo había explicado. Necesitaba escucharlo de nuevo para creerlo. «Significa que vamos a sacar al niño de esa casa hoy mismo. Un trabajador social va a ir a recogerlo a la escuela antes de que termine el horario y lo va a traer directamente con usted», me dijo.
Sentí que el corazón me daba un vuelco, mis queridos. ¿Hoy mismo? Sí, señora. En casos de maltrato comprobado, no podemos esperar. El riesgo para el menor es inmediato, me dijo con contundencia. La licenciada agarró el teléfono. Voy a coordinar con la escuela ahora mismo. ¿Tiene el número del director? Mientras ella hacía las llamadas, el licenciado Ramírez me explicó lo que seguía. Ahora vamos a la policía municipal a presentar la denuncia penal contra Fernanda. Ella va a ser citada para declarar probablemente mañana y se va a abrir una investigación formal. ¿Y Roberto? Pregunté, la voz temblorosa, la angustia de madre asomándose. A su hijo lo van a llamar también para declarar. Va a tener que explicar por qué no se dio cuenta de lo que estaba pasando bajo su propio techo, me dijo el abogado. Cerré los ojos, mis queridos, imaginando la cara de mi hijo cuando todo esto explotara, cuando la verdad lo golpeara de lleno. Pero no podía pensarlo, no en ese momento. Tenía que ser fuerte. Salimos del DIF y nos fuimos directo a la policía municipal. Don Julián nos esperaba afuera, su figura imponente pero sus ojos llenos de apoyo. Esperanza, todo va a salir bien. Confía en el proceso, me dijo dándome ánimos, su mano grande apretando mi hombro. Entramos y nos recibió el oficial Martínez, un hombre de unos 40 años, de cara seria, pero con una mirada de compasión. Señora Morales, entiendo que viene a presentar una denuncia por maltrato infantil, dijo el oficial. Sí, señor, contra Fernanda Gutiérrez de Santos, esposa de mi hijo, por maltrato a mi nieto, Mateo Santos García. Escuchar las palabras en voz alta, tan formales, tan reales, me hizo temblar hasta los huesos. El oficial Martínez revisó todas las pruebas, vio el video completo de Mateo, las fotos de las marcas, los reportes de la maestra. Esto es suficiente para abrir una investigación formal. La señora Fernanda va a ser citada mañana para rendir declaración. Y dependiendo de lo que encontremos, podría enfrentar cargos penales por maltrato infantil, abuso emocional y lesiones. ¿Lesiones? Pregunté, la palabra resonaba con gravedad. Sí, señora. Las marcas en los brazos del niño constituyen lesiones, y el testimonio de él sobre los golpes con el cinturón también, explicó el oficial. Se inclinó hacia adelante, mirándome a los ojos con respeto. Señora Morales, quiero que sepa que hizo lo correcto. Muchas abuelas prefieren quedarse calladas por no romper la familia, por el qué dirán. Pero usted está salvando a su nieto. Salí de la comandancia sintiendo un peso enorme en el pecho, mis queridos, pero también un alivio extraño, una paz que empezaba a germinar. Ya estaba hecho, no había vuelta atrás. Miré mi teléfono y vi que eran las 2 de la tarde. En media hora, Mateo saldría de la escuela y un trabajador social lo recogería. Mi nieto estaba a punto de ser libre. Llegué a mi casa y la encontré diferente, mis queridos, preparada para recibir a Mateo de forma permanente. Había comprado su cereal favorito, sus galletas, hasta un muñeco nuevo que vi en la tienda y me recordó a él. Todo estaba listo. Solo faltaba que él llegara. Me senté en la sala a esperar, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. A las 4 de la tarde, escuché que tocaban la puerta. Abrí y ahí estaba Mateo con una trabajadora social joven. Su rostro reflejaba alivio. Doña Esperanza, le traigo a su nieto. Soy la licenciada Sánchez del DIFE. Mateo me miró con los ojos llenos de confusión y un miedo que todavía se aferraba a él. Abuela, ¿qué está pasando? La señorita me sacó de la escuela y no me dijo nada. Me preguntó con esa vocecita chiquita. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba en mis brazos. Ven, mi amor, vamos adentro y te explico todo. La licenciada Sánchez entró con nosotros. Su presencia calmada ayudaba a Mateo. Mateo, a partir de hoy vas a vivir con tu abuela. Ya no tienes que regresar a casa de tu papá por ahora, le explicó con dulzura. Los ojos de Mateo se abrieron enormes. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Preguntó y mi corazón se partió al escuchar esas palabras. Todavía creía que todo era su culpa. No hiciste nada mal, mi cielo, le aseguré, mis lágrimas asomándose. Al contrario, fuiste muy valiente al contarme la verdad, y ahora yo te voy a proteger de todo, de todos. La licenciada Sánchez se quedó un rato más, explicándole a Mateo con palabras sencillas lo que estaba pasando, que la abuela había hablado con las autoridades
que él estaba seguro ahora que nadie le iba a hacer daño. Mateo escuchaba sin decir nada, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando la trabajadora social se fue, Mateo y yo nos quedamos solos en el silencio que se sentía nuevo, diferente. «Abuela, ¿mi papá sabe que estoy aquí?», me preguntó con voz temblorosa. «Todavía no, mi amor, pero lo va a saber muy pronto. ¿Va a estar enojado conmigo?», y me preguntó, y la pregunta me partió el alma en pedazos otra vez. «No, mi cielo, tu papá te ama, solo que no sabía lo que estaba pasando», le aseguré, secándole las lágrimas. Le mostré su cuarto, todas las cosas que había preparado para él con todo mi amor. Por primera vez en semanas, mis queridos, vi un atisbo de sonrisa en su cara, una chispa de alegría. «¿Todo esto es para mí?», preguntó tocando las sábanas nuevas, los juguetes, los libros con una incredulidad conmovedora. «Todo, mi amor, y no tienes que pedir permiso para nada. Esta es tu casa ahora para siempre». Esa noche, mientras cenábamos las enchiladas que preparé con tanto esmero, mi teléfono empezó a sonar. Era Roberto. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo el miedo subirme por la garganta. Un miedo diferente al de Mateo, pero miedo al fin. «¿No vas a contestar, abuela?», preguntó Mateo con sus ojitos fijos en el teléfono. «Ahorita no, mi cielo. Primero vamos a terminar de cenar tranquilos», le dije, y el teléfono dejó de sonar. Después empezaron a llegar los mensajes, uno tras otro, urgentes, llenos de angustia. «Mamá, ¿dónde está Mateo? La escuela me llamó diciendo que se lo llevó el DIF. ¿Qué está pasando? Contéstame, por favor». Los mensajes seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior, como un grito en la noche. Después de que Mateo se durmió en su nuevo cuarto, abrazado a su almohada como si tuviera miedo de que alguien se la quitara, le respondí a Roberto: «Tu hijo está conmigo, ¿estás seguro?». «Mañana hablamos». La respuesta llegó en segundos. «Voy para allá ahorita mismo». «No vengas esta noche, Roberto. El niño está dormido y asustado. Mañana a las 10 de la mañana vienes a mi casa y hablamos». «Ven solo», le envié. Mi dedo temblaba al escribir. Hubo una pausa larga, una eternidad, antes de que respondiera. «Está bien, pero quiero explicaciones». «¿Qué le dijiste al DIF?». «La verdad, Roberto, nada más que la verdad», le respondí. Esa noche casi no dormí, mis queridos. Me quedé parada junto a la cama de Mateo, viéndolo dormir por primera vez de verdad, sin pesadillas, sin miedo, su rostro relajado, pensando en todo lo que venía. En unas horas tendría que enfrentar a mi hijo, decirle que su esposa, la mujer que él había elegido, había estado maltratando a su propio hijo durante meses, a sus espaldas. Tendría que ver su cara de dolor, de enojo, de incredulidad. Pero cuando veía a Mateo el sábado por la mañana, mis queridos, recibí la llamada que había estado esperando con el alma en un hilo. Era el oficial Martínez, su voz seria pero con un dejo de alivio. «Doña Esperanza», me dijo, «Fernanda Gutiérrez fue arrestada hace una hora. Opuso resistencia, gritó, lloró, pero ya está en la cárcel municipal esperando su audiencia». Cerré los ojos y respiré hondo, un suspiro que me liberó de un peso que ni sabía que cargaba. Por fin se había hecho justicia. La noticia se esparció por el barrio como reguero de pólvora. Y aunque la gente susurraba y se sorprendía, la mayoría sentía un alivio generalizado. Nadie, mis queridos, nadie merece vivir bajo el yugo del miedo, y mucho menos un niño. 3 meses después, la sala del juzgado familiar estaba llena de una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba sentada en primera fila, con Mateo agarrado de mi mano, su pequeña palma sudando en la mía. Roberto, mi hijo, estaba a nuestro lado, con la cara demacrada, pero con una postura que denotaba un cambio profundo. Cuando el juez, un hombre mayor con ojos cansados pero firmes, dictó la sentencia, mis oídos retumbaron con cada palabra. Por los delitos de maltrato infantil agravado, abuso emocional y lesiones contra el menor Mateo Santos García, sentenció a Fernanda Gutiérrez de Santos a 5 años de prisión efectiva, sin posibilidad de reducción de pena. Escuchar esas palabras fue como ver una montaña de injusticia derrumbarse. 5 años. 5 años para que esa mujer reflexionara sobre el daño que causó. Además, continuó el juez, su voz grave,
Queda prohibido cualquier acercamiento al menor por el resto de su vida. Fernanda estaba ahí sentada, mis queridos, esposada, con la cara que antes era de reina, ahora destrozada por el llanto, su maquillaje corrido, su orgullo hecho pedazos. Ya no era la mujer elegante y controladora que engañó a mi hijo y torturó a mi nieto. Era solo una criminal, una persona que finalmente estaba pagando por sus crímenes, por cada lágrima, por cada golpe, por cada palabra cruel. Cuando los oficiales la sacaron de la sala, gritó, con una voz desgarrada por la rabia y la impotencia: «Esto no es justo. Yo solo quería educarlo». Pero nadie la escuchó, mis queridos. Su tiempo se había acabado. Su máscara se había roto para siempre. El juez también dictó medidas para Roberto, mis queridos, porque la justicia, aunque a veces tarda, es ciega y pareja. El señor Roberto Santos deberá asistir a terapia familiar obligatoria, tomar un curso de parentalidad responsable, y la custodia compartida con la señora Esperanza Morales quedará vigente por un año, tiempo en el cual se evaluará su capacidad para ejercer la patria potestad completa. Roberto aceptó todo sin chistar, sin una sola queja. Y es que, mis queridos, en esos 3 meses, mi hijo había cambiado radicalmente. Ya no era el hombre ausente, el que trabajaba todo el día y dejaba a su hijo en manos de una mujer despiadada. Ahora venía a visitarnos 3 veces por semana, sin falta. Llevaba a Mateo al parque, se sentaba con él a hacer la tarea, le contaba cuentos antes de dormir. Estaba presente de verdad, con todo su corazón. La relación entre padre e hijo, que parecía destrozada para siempre, se estaba reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, con paciencia y con un amor que no se había perdido, solo estaba escondido bajo capas de dolor y negligencia. Salimos del juzgado, y Mateo me agarró la mano con una fuerza que antes no tenía. «¿Ya se acabó todo, abuela?», y me preguntó, sus ojitos grandes buscando en los míos la certeza. «Ya se acabó, mi cielo», le respondí apretando su pequeña mano. «Ya puedes vivir en paz, mi amor». Mi nieto, que ahora tenía 9 años recién cumplidos, sonrió. Y esa sonrisa, mis queridos, fue una sonrisa verdadera, una que le iluminó toda la cara y me recordó al niño alegre y travieso que había sido antes de que la sombra de Fernanda cayera sobre él. En estos meses, Mateo había cambiado muchísimo, mis queridos. Ya no pedía permiso para todo. Sus ojos ya no reflejaban ese pánico constante. Comía con ganas, disfrutando cada bocado, saboreando cada alimento como el regalo que era. Jugaba con ruido, con esas explosiones de energía y creatividad que son propias de un niño. Reía sin miedo. Sus carcajadas llenaban mi casa de una alegría que creí perdida. Todavía tenía pesadillas, sí. Algunas noches aún se asustaba cuando escuchaba gritos o un sonido fuerte. Pero estaba sanando, mis queridos, cada día un poquito más. La terapia con la psicóloga infantil que le conseguimos estaba funcionando de maravilla, desatando los nudos de miedo y tristeza que tenía en el alma. La maestra Carmen me había llamado la semana pasada, con la voz llena de alegría. «Doña Esperanza», me dijo, «Mateo está como nuevo. Participa en clase, sus calificaciones subieron, tiene amigos. Es el niño brillante que yo conocía hace años». Esas palabras, mis queridos, me llenaron el corazón de una alegría que no tiene precio. Mi nieto estaba recuperando su infancia, esa infancia que Fernanda le había robado con tanta crueldad. La vecina, la señora Dolores, también recibió reconocimiento por su valentía. El DF le dio un diploma por su testimonio, por las fotos y grabaciones que había juntado, venciendo su propio miedo. «Si no hubiera sido por usted, doña Esperanza», me dijo un día, sus ojos llenos de lágrimas, «yo nunca me hubiera atrevido a hablar, pero verla luchar por su nieto me dio el valor que necesitaba». Su testimonio y sus pruebas habían sido cruciales para la condena de Fernanda, una pieza clave en este intrincado rompecabezas de justicia. Don Julián, mi vecino, se convirtió en una especie de abuelo honorario para Mateo. Lo llevaba a jugar fútbol los domingos al parque, le enseñaba a arreglar cosas con sus herramientas viejas, le contaba historias de sus años como policía, anécdotas llenas de sabiduría y buen humor. «Ese niño es especial, Esperanza», me dijo un día, mirándolo con cariño.
Ha pasado por un infierno y salió más fuerte. Carlitos, el hijo de Fernanda, fue a vivir con su abuela materna, su otro lado de la familia. Roberto mantuvo contacto con él, porque después de todo había sido parte de su vida durante más de un año, pero ya no vivían juntos. Y eso, mis queridos, era lo mejor para todos. El niño no tenía la culpa de las acciones de su madre, pero la distancia era necesaria para la sanación de Mateo. 6 meses después de la sentencia, en una tarde de domingo, toda la familia estaba reunida en mi patio. Roberto, Mateo, mis otros 2 hijos que habían venido a apoyarnos durante todo el proceso, mis comadres, don Julián, hasta el padre Miguel. Estábamos celebrando el cumpleaños de Mateo, su primer cumpleaños libre de miedo, con un pastel de chocolate enorme, de esos que a él tanto le gustan. Pide un deseo, mi amor, le dije cuando apagó las velas, su rostro iluminado por la luz de las llamitas. Mateo cerró los ojos fuerte, fuerte, y sopló con todas sus fuerzas. Todos aplaudimos, la alegría desbordándose en el aire. ¿Qué pediste, mi amor?, le preguntó Roberto. No puedo decir o no se cumple, papá, respondió Mateo con una sonrisa pícara, llena de esa inocencia que había recuperado. Pero ya se cumplió un deseo importante. ¿Cuál?, pregunté curiosa, mi corazón latiendo con esperanza. Mateo me abrazó fuerte, tan fuerte que casi me ahoga. Estar con mi abuela para siempre y que mi papá y yo seamos amigos otra vez. Roberto se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó también, sus ojos llenos de lágrimas. Yo también pedí ese deseo hace meses, hijo. Y mira, se cumplió. Los vi ahí juntos, padre e hijo, reconstruyendo su relación, su confianza, ladrillo a ladrillo, y sentí que todo, absolutamente todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo, cada rabia contenida. Todo valió la pena porque mi nieto estaba sano, salvo y feliz, con una segunda oportunidad en la vida, en una infancia que merecía. Esa noche, mis queridos, después de que todos se fueron y Mateo se durmió en su cuarto permanente ahora, porque el juez había decidido que seguiría viviendo conmigo, mientras Roberto demostraba que podía ser el padre presente y responsable que Mateo necesitaba, me senté en mi mecedora vieja. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella tarde en que Mateo, con la voz temblorosa, me preguntó: ¿tengo permiso para ir al baño? Hasta este momento de paz y felicidad había sido un camino largo y doloroso, pero había aprendido algo importante, algo que quiero compartir con ustedes con todo mi corazón. Nunca, mis queridos, nunca hay que quedarse callado cuando se ve que alguien está sufriendo. Nunca hay que tener miedo de alzar la voz, de buscar justicia, de proteger a los más vulnerables. Porque si yo me hubiera quedado callada, si hubiera pensado, no es asunto mío, o mejor no me meto en problemas, mi nieto seguiría sufriendo, o peor, mis queridos, podría haber muerto. Porque el maltrato mata, quizá no siempre el cuerpo, pero sí el alma, y la de un niño es la más frágil de todas. La justicia existe cuando la buscamos. El maltrato se detiene cuando lo denunciamos. Y los niños se salvan cuando los adultos somos valientes. Fernanda está en la cárcel pagando por sus crímenes. Mateo está en mi casa, viviendo la infancia que merece, creciendo fuerte y libre. Roberto está aprendiendo a ser mejor padre, sanando sus propias heridas y reconstruyendo su amor por su hijo. Y yo, Esperanza Morales, estoy aquí, en mi mecedora, con el corazón lleno de gratitud, porque pude hacer la diferencia en la vida de mi nieto, mi pequeño milagro. Y así, mis queridos, fue como aquella sencilla pregunta de Mateo sobre el baño desveló un infierno y cambió nuestras vidas para siempre. Él recobró su alegría, su niñez, y Roberto aprendió la lección más cruda de su existencia. Nada supera el bienestar de un hijo. Esta vivencia es un eco para nunca callar ante la aflicción. El amor de una abuela, mis valientes, es una fuerza imparable. Si mi historia les conmovió o les hizo reflexionar, compártanla. Y díganme en los comentarios, ¿qué harían ustedes si un pequeño sufriera?